Vamos a empezar mencionándolo, porque hoy tenemos invitados expertos para profundizar en ellos, pero mencionándolo, uno de los temas que todos los días despierta a Colombia tiene que ver la situación política y en torno al presidente Gustavo Petro, porque por presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial del hoy presidente de la República, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, radicaron ponencia. Vamos a tener muy en claro los detalles, las palabras con precisión, porque ello nos da elementos de juicio para el entendimiento, para la comprensión, que es lo que pretendemos acá con nuestros expertos enseguida. Radicaron ponencia en la que piden abrir una investigación. Piden abrir investigación y formular cargos al presidente Gustavo Petro y al entonces gerente de la campaña presidencial, Ricardo Roa. Estos dos magistrados, Álvaro Prada y Benjamín Ortiz, presentaron un documento amplio que recoge varios meses de investigación y pues finalmente lo que están planteando es que si el tope de la financiación era 13.000 millones de pesos, al parecer, según la investigación de este par de magistrados del Consejo Nacional Electoral, la investigación de ellos arroja que supuestamente se pasaron en aproximadamente 5.000 millones de pesos más. Tope establecido otra vez, para que tengan claro, de 6.000 millones de pesos y lo superaron, dicen ellos, en 6.000 millones de pesos. La explicación la da el presidente de la República, la da el entonces gerente de la campaña, pero empecemos con uno de los temas que son los que generan aquí en Colombia toda clase de dimes y diretes. Lo que plantea el presidente Gustavo Petro. Inmediatamente salió a través de la red social X a hacer este planteamiento. A ver si mostramos acá rápidamente lo que ha dicho de primera. Esa fue la primera reacción. Estamos ante una arbitrariedad, dice él. Una instancia administrativa formula cargos al presidente de la República. Es una abierta ruptura constitucional. Se responde es con la fuerza del pueblo. Invito a todas las instancias del pacto histórico a reunión de inmediato y a las fuerzas sociales del país a prepararse contra el intento de irrespetar el voto popular. La democracia entra en emergencia. A los colombianos progresistas en el exterior, iniciar las campañas en el mundo contra el golpe de Estado en Colombia, dice Gustavo Petro, y Oscar Mario, Javier, Maritza, anoche mismo o ayer mismo en Barranquilla, el presidente Gustavo Petro empezó a susar, a generar en torno a ese mismo discurso que acabamos de leer, a generar pues una alerta por supuesta amenaza a la estabilidad institucional. Golpe blando, dice él, Javier, Maritza, Oscar. Yo creo, Roger, que el gobierno no está pasando por sus mejores momentos. Esto de la UNGRAD más este tema del Consejo Nacional Electoral le va a quitar mucha gobernabilidad y obviamente le va a tocar empezar a preparar una defensa que le va a quitar, lo va a hacer desviarse del foco. Eso es un problema muy grave para el gobierno, no sé cómo lo vaya a sortear, pero se vienen meses muy difíciles y los que pues de alguna manera tienen que empezar a defenderse, ellos están convocando a movilizaciones. Vamos a ver en qué termina todo este cuento. Lo cierto del caso es que hay un argumento jurídico que tiene que dirimirse y es si el Consejo Nacional Electoral tiene o no facultades para investigar al presidente. Me imagino que hay una compulsión de copias a la comisión de acusación, que es el juez natural del presidente, para que lo investigue. Así es. Maritza. Sí, pues yo no entiendo como muy bien la actitud del presidente, pues porque evidentemente el Consejo Nacional Electoral, pues lo que tiene que entrar a investigar primero es la campaña y pues compulsarán las copias, pues falta todavía mucho proceso pues para que eso esté como en firme, tengo entendido, porque es apenas
2 magistrados, tiene que existir una plenaria, tiene que existir una aceptación de este proceso. Entonces, me parece más como una cortina de humo y quiere empezar el presidente como a crear una campaña de desprestigio hacia él y de golpe, cuando pues ni existe lo uno ni lo otro. Están haciendo una investigación a su campaña por violación de topes, como la hicieron a Duque, como se le hicieron a Santos, como se le han hecho a todos que han superado los topes. Muy bien. Me parece un poquito exagerada su reacción, y más esa invitar y convocar a las fuerzas, casi pues que a revolucionar todo nuevamente. Y tiene toda la razón usted. Sí, tiene usted toda la razón, Maritza. Apenas es el principio, por eso hice énfasis en la presentación de que es una ponencia que presentan estos 2 magistrados y es para que empiecen la investigación. Pero bueno, enseguida entramos de lleno con el tema porque son muchos los que vamos a tratar aquí con nuestros expertos. Por eso saludamos a esta hora al abogado Rubén Darío Sesjul. Abogado, bienvenido a Clickracia, el poder de la información a un clic. ¿Aló? ¿Sí está con nosotros el abogado? Roger, muy buenos días. Todos los días participando en este tipo de entrevistas y ideas, se le pasan a uno. Agradecer esta invitación, un cordial saludo para ti, para todos los televidentes y las personas que van a estar compartiendo con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Mira, con usted queremos tratar un tema que tiene que ver con todo esto que todos los días estamos nosotros analizando en el país, pero en este estábamos en hora de profundizar, aunque lo hemos tratado, a propósito del escándalo de corrupción en la UNGRED. Los 2 personajes especialmente implicados, Olmedo López y Snyder Pinilla, dicen que se acogen al principio de oportunidad para empezar a delatar. Entonces, por ahí empieza la conversación con usted, abogado. ¿Qué es ese principio de oportunidad? Bueno, el principio de oportunidad es una herramienta creada por la ley que le da facultades a la Fiscalía General como titular de la acción penal y de órgano rector de la política criminal, de permitir buscar unas salidas alternativas o unas salidas prontas, digámoslo así, al proceso penal. Esto siempre y cuando se cumpla con unos requisitos o unas causales y unas finalidades que la misma ley ha establecido. La Fiscalía tiene la posibilidad y tiene la facultad, reside únicamente en ella, la de hacer el estudio que corresponde conforme a las causales que se le invoquen y verificar que de acuerdo a las causales que allí se soliciten, para este caso son específicamente 2, entiendo que es la número 4 y la número 5. La número 4 tiene que ver con establecer condiciones para que una persona que pertenece a una posible organización criminal desestructure o ayude a desestructurar esa organización. Y la 5ª causal tiene que ver con unos compromisos que esa persona que tiene una posible responsabilidad penal se comprometa a participar como testigo en el proceso penal que se adelante en contra de las personas que ésta delate. Esto lo podríamos conocer en Colombia como la delación premiada, como se ha conocido en la doctrina internacional. Doctor Rubén Darío, buen día, cordial saludo. Un asunto, usted menciona un tema muy importante y es desarticular un entramado criminal, es decir, en palabras más, palabras menos, una banda que actúa de manera delictiva, en este caso de manera mafiosa, porque está cooptando recursos y funciones del Estado. Eso, digamos, se tiene que comprobar, es un requisito sine qua non, o con señalar 2 o 3 personas tiene, porque me parece que al prescribir esa acción penal o al decir pues que no hay una acción penal contra esa persona que va a favorecer, pues está abriendo de alguna manera una balanza de favorecer una impunidad individual a favor de, digamos,
atacar una estructura criminal. Claro, muy importante la pregunta que nos realizas y debo aclarar lo siguiente, dos asuntos. Lo primero es que el principio de oportunidad tiene tres opciones, digámoslo así, para aplicarse. Uno, que puede ser la suspensión del proceso, otro que puede ser o la interrupción del proceso, o otro que tiene que ver con la renuncia. De estas tres causales, las que estamos conociendo acá consisten en la suspensión, que tiene unos requisitos distintos a las otras dos. ¿Por qué unos requisitos? Porque aquí se trata de que la persona que se somete al principio de oportunidad se le suspenda la persecución del Estado de manera legítima a través de del Código Penal, digámoslo así, de las órdenes investigativas que adelante la Fiscalía, para que con los aportes que esta persona brinde a la institución se pueda verificar que son ciertos, que son reales, que tienen la finalidad de desestructurar la organización criminal que se ha creado aquí para desfalcar, digámoslo así, los recursos del Estado. Entonces, tiene dos momentos, uno en el que se hace la solicitud, se lleva ante un juez de control de garantías, se establecen cuáles van a ser los compromisos, hay una matriz que ustedes han escuchado, una matriz de colaboración que ustedes han escuchado que ha propuesto la defensa de estas personas, y ese en el tiempo debe comprobarse que efectivamente cumple con las finalidades. El segundo aspecto que es muy importante acá destacar es que el Estado y la sociedad deben ver que hay una colaboración que beneficia más al Estado y a la sociedad que al mismo imputado. O sea, aquí no puede haber un asunto donde sea más beneficiado quien ha roto las leyes colombianas, quien ha interrumpido el ejercicio del Estado por delatar a unas personas y salir ganando. Como quien dice, se tapan de dinero con la corrupción, delatan a 2 o a 3 personas y quedan en impunidad porque sencillamente se les aprueba. En realidad así no funciona, funciona al revés. El Estado debe saber que si estas personas se acogen al principio, pueden desestructurar toda una banda criminal, toda una organización criminal entramada en la corrupción, y para ello es muy importante decir esto, estas personas tienen que delatar hacia arriba, jerárquicamente hacia arriba y no hacia abajo. ¿Por qué? Porque se supone que están ayudando a desestructurar la organización de forma vertical. Doctor Rubén Darío, buen día. Muy buenos días. En todo ese principio de oportunidad y en las solicitudes pues, que esto conlleva a cada uno de los imputados o de los implicados en el asunto, me llamó mucho la atención en la, no sé si la de Snyder, pero sí lo vi en la de Snyder, en la de Olmedo López, que pedía, entre todas sus cosas, pues por colaborar con la justicia, inmunidad total. ¿Eso es posible? Pues igual, pues es un delincuente, cometió un delito, tiene muchas cosas encima, pero entonces por hacer esa delación puede solicitar la inmunidad total y la puede adquirir. Así es correcto. Aquí es importante aclarar dos asuntos también. Una situación es la inmunidad y otra es la impunidad. En este caso, la inmunidad está para permitirle a la persona, digámoslo así, al arrepentido, en este caso, que hace parte de la organización criminal, de que reivindique todo el conocimiento dentro de esa organización criminal que tiene, que permita a las autoridades, así como quien dice, agarrar el pez gordo, agarrar el entramado que planeó, que ejecutó, que llevó adelante las acciones que concluyeron con estos hechos de corrupción. Entonces, la inmunidad se puede predicar frente a la responsabilidad penal del delator, mas no frente a toda la organización criminal. Esta es una figura que, como les decía anteriormente, radica única y exclusivamente en la Fiscalía General de la Nación como órgano persecutor con funciones constitucionales, y ella tiene que sopesar muy bien que si permite la inmunidad, en este caso, si se la juega toda para que esta persona quede en inmunidad, porque en este caso, ojo, esto no lo expliqué ahorita,
hay una suspensión del proceso penal contra esta persona, esperando a que cumpla con la matriz de colaboración y que al final de los resultados se establezca que era mejor no someter a esta persona a un proceso penal porque quizás iba a resultar solamente ella bajo la responsabilidad penal y la estructura criminal que lo acompañaba intacta. Entonces el Estado por eso debe evaluar muy bien si preferimos darle inmunidad a una persona a cambio de desestructurar toda una organización criminal o por el contrario decidimos perseguir a esta persona dejando intacta la organización criminal porque seguramente hay mucha información que el Estado no ha logrado identificar con relación a todas las personas o coautores de los hechos de corrupción que aquí se presentan. Entonces, esa es una balanza que en su momento un grupo especializado de la Fiscalía tendrá que sopesar y establecer cuál es el beneficio que el Estado podría contraer en caso de jugársela por darles el principio de oportunidad. Cuando hablamos de principio de oportunidad, doctor Rubén Darío, se habla también de un término muy específico, muy técnico, y quisiera que nos explicara cómo funciona. La matriz de oportunidad, ¿qué es eso? ¿A qué se compromete el delator y qué tiene que cumplir? La matriz de oportunidad para el caso en comento consiste en hacerle una propuesta a la Fiscalía donde permita dar garantías de colaboración eficaz en las cuales se compromete a delatar, básicamente en este caso, a establecer cuál es la estructura criminal a la que pertenecía, a establecer cuáles eran los roles de los superiores jerárquicos. Aquí en una organización criminal es distinta a la organización del Estado, entonces aquí no quiere decir que el jefe jerárquico sea el jefe superior de la entidad, sino que, por ejemplo, en el caso que ellos han mencionado, pueden haber congresistas, pueden haber ministros, pueden haber personalidades de rangos superiores dentro del Estado que hacían parte del entramado de corrupción. Entonces, esa matriz de colaboración o matriz de oportunidad básicamente también establece fuentes de financiación, cómo era que operaba la organización criminal, cómo establecían los pliegos para que estos fueran adulterados o fueran favorecidos a ciertas entidades, cómo estructuraban las propuestas, cómo inflaban costos. Además de eso, pues tiene que, cada hecho que ellos propongan allí, tiene que tener una prueba. No es yo prender un ventilador diciendo voy a delatar a 30 congresistas cuando, por ejemplo, hay unos chats que ustedes han visto a través de distintos medios de comunicación, no se alcanza a ver allí una responsabilidad jurídica, penal y mucho menos jurídica. Entonces, no se trata de brindar información la que se tenga, sino se trata de brindar información con relevancia jurídico-penal, y esto quiere decir que pueda ser corroborada por las autoridades, en este caso por la Fiscalía. Cada hecho debe ser probado y cuando cada hecho es probado, este debe contribuir precisamente a la desestructuración de la organización criminal. Ojo, esto para una causal. Frente a la otra causal es que esta persona o los dos, si se entiende que los dos se van a someter a principio de oportunidad o están solicitando que se aplique la figura, deben también comprometerse a acudir a ser testigos contra las personas pertenecientes a la organización criminal que se les abra investigación en razón de estos hechos. Es decir, es una lista a la que yo me comprometo a decir, vea, le voy a entregar estas pruebas, de esa lista no me puedo salir, con esa lista se negocia con la Fiscalía. Y digamos, en este proceso, ¿qué funciones cumplen, por ejemplo, los jueces de control de garantías, si lo hay aquí en este proceso o no, y qué proceso cumplen o qué función cumplen los jueces de decisión? Muy importante la pregunta que nos realizas por lo siguiente. Este principio de legalidad, perdón, este principio de oportunidad tiene un control judicial ante los jueces de control de garantías, pero es un control de legalidad que en cierta medida busca establecer, primero, que se cumpla con los requisitos del principio de oportunidad. Ojo, quien negocia aquí es directamente la Fiscalía, no los jueces de la República. Entonces, los jueces lo que deben verificar es que allí se estén cumpliendo los requisitos, evaluar
que los compromisos que se establecieron de la suspensión y cuando estos sean cumplidos pueda allí habilitarse la renuncia, porque este es de dos pasos, primero la suspensión y después de la renuncia, y la renuncia se materializa cuando se cumple con esa matriz que la representación jurídica de estas personas proponga y que obviamente, como lo decía, sea corroborada. Entonces, el papel de los jueces es muy importante en cuanto también ellos evalúan que, por ejemplo, en el caso de la suspensión, pues esa matriz de una u otra manera la fiscalía la sustente de una forma tan importante que se establezca que no hay una apariencia de cumplimiento normativo, una apariencia de legalidad o una apariencia de compromiso, sino que sea real y efectiva. Obviamente, en este caso, el juez no entra a evaluar si la matriz es suficiente o no para desestructurar toda la organización, porque como lo decía, esta es una misión que la Fiscalía debe acoger, esta es una misión que la Fiscalía debe corroborar y en ese sentido los jueces tendrían, digámoslo así, una especie de control de legalidad. En Colombia está entre formal y material, aunque por la naturaleza del sistema este control debería ser solamente formal. Rubén Darío Acosta Ortiz, abogado, explicándonos de qué se trata el principio de oportunidad al que se acogerían dos de los más importantes personajes ya confesos, pues por lo menos a través de medios de comunicación, ya ellos dijeron, sí, públicamente lo plantearon como ellos responsables de este proceso de corrupción en torno a lo que se ha producido en La Guajira, los carrotanques para La Guajira, presentados o que era un trabajo que tenía la obligación de hacer, obviamente con absoluta transparencia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRED, que según el presidente de la República no es solamente en este caso específico una entidad que le ha metido la mano al erario, sino desde 8 años atrás. En fin, último comentario, doctor Rubén Darío, agradeciéndole la claridad que lo ha sido. Este principio de oportunidad solamente aplica para quienes son investigados por la Fiscalía, por la Justicia Ordinaria, los aforados que son investigados, por ejemplo, por la Corte Suprema de Justicia, ellos no tienen acceso al principio de oportunidad, ¿o sí? Sí, claro, es muy importante establecer que el fuero especial se establece con relación, obviamente, a quién va a ser el ente investigador y juzgador, investigador, acusador y juzgador, digámoslo así. Entonces, el fuero, las personas que normalmente tienen fuero están regidas bajo la ley 600, que es la antigua ley de procedimiento penal. Entonces, hay otras matrices de colaboración, digámoslo así, otras figuras, pero todas las personas en Colombia tienen la garantía de que la colaboración con la justicia tiene una recompensa siempre y cuando ésta sea superior o sea de mayor peso que la actuación criminal que esta persona ha cometido y que obviamente termine siendo un colaborador eficaz en cierto sentido. Entonces, cualquier ciudadano en Colombia puede acceder a estos criterios de oportunidad porque se está acogiendo a unos derechos que otorga la ley. Lo que cambia es la persona que lo investiga o lo juzga. Muy bien, pero tienen derecho a ese principio. Muy Así bien. es. Sí, como se habla de la fiscalía, ahí siempre se habla de principio de oportunidad, fiscalía. Entonces, también queda claro que principio de oportunidad, Corte Suprema de Justicia, en el caso de los aforados. Muy bien. Rubén Darío Acosta Ortiz, abogado penalista. Hombre, muchas gracias, muy claro. Y entonces ya probó con nosotros, o mejor dicho, ya lo probamos nosotros a usted. Esperamos que la podamos volver a molestar para tantos de estos temas que necesitan ser explicados por expertos como usted, aquí en Clickcracia, el poder de la información a un clic. Muchas gracias. Doctor Roger, muchas gracias por esta amable invitación. Estaré siempre dispuesto a participar en este importante programa. A todos los televidentes, las que nos están viendo, gracias por brindarnos este espacio y escucharnos. No, señor, a usted, de verdad que sí se lo agradecemos con el alma, porque nuestra intención, recuérdenlo, es ayudar a entender, y cómo no, a través de la claridad de expertos como
nuestro invitado, Rubén Darío Acosta. Bueno,